Ya estamos entonces con el politólogo Aurelio Rañarás, con su columna de los sábados titulada La huida de lo real y los seres imaginarios de la pequeña burguesía. Bien, esto responde a un fenómeno que pretendo, digamos, analizar hoy, sí, invitando a que lo analicemos, un fenómeno bastante complejo, propio de épocas oscuras, épocas en las cuales la realidad es difícil de soportar. Por el contrario, hay otras épocas que podríamos llamar tranquilas, que podríamos llamar objetivas, donde la gente vive su vida privada, si es que no se interesa por los problemas generales, con cierto grado de tranquilidad y confianza de que si hace lo que tiene que hacer, si hace bien los deberes, por decirlo de alguna manera, sí, y todo va a andar bien. Los resultados del esfuerzo van a ser los resultados esperables. Uh-huh. En las épocas oscuras eso no ocurre, y es como si estuviéramos, es que estamos sí, pendientes y dependiendo de fenómenos que están completamente fuera de nuestro control y que son difíciles de comprender, por lo menos para uh-huh, lo que estamos acostumbrados a pensar, sí, cotidianamente, ¿no? En estas épocas, bueno, que estamos en una época oscura, creo que no debería necesitar demasiadas explicaciones. Hemos soportado una pandemia que nos ha durado 2 años. sí. Hoy por hoy el mundo está inmerso en una guerra en Ucrania, que evidentemente no es una guerra localizada, aunque el teatro de operaciones esté en Ucrania, pero es una guerra que tiene proyecciones globales y que en principio puede llegar a modificar sí, las coordenadas del mundo, digamos, lo que estamos acostumbrados a ver como natural en el mundo, aunque no lo veamos, algunos lo pueden ver como bueno, otros como malo, pero lo que estamos acostumbrados a ver como lo habitual. Porque basta con pensar en cómo puede vivir una población, pensemos en la nuestra, una población mestiza, pero con tintes étnicos, ideológicos y culturales muy asociados a Europa. ¿Cómo podría acomodarse en una situación en la cual el país hegemónico y de alguna manera el modelo del mundo fuese China? Con la cual, si bien podemos establecer miles de vínculos y podemos lentamente llegar a conocernos unos a los otros, pero evidentemente nos separa un abismo histórico, étnico, cultural, idiomático, muy grande, y bueno, nos parece natural a los argentinos, aunque lo aceptemos o lo rechacemos, que Europa o Estados Unidos domine el mundo, pero no nos parece natural que eso pueda modificarse, que eso pueda cambiar. Y sobre todo estamos viviendo un momento en el que ni siquiera eso ha ocurrido, sino que estamos en un mundo de indefinición, de confusión, de incertidumbre, y que se perciben como amenazas. Y en el caso de la Argentina, además, eso agravado por una larguísima decadencia, que yo diría que empezó en 1955, donde el país ha sido poco a poco desguazado. Un ejemplo real y simbólico de lo que le ha pasado a la Argentina lo podríamos encontrar en el sistema ferroviario. Cuando yo era niño y jovencito, todavía teníamos un sistema ferroviario digno de considerarse como eficiente, y además
extendido a lo largo del país. Hoy por hoy nos quedan los muñones de ese sistema, y bueno, hay distintas empresas y proyectos para intentar restablecerlo, pero algo así como sería intentar la recuperación de alguien que hace rato que está en coma. Entonces, todas esas cuestiones acumuladas de frustraciones, de incertidumbres, de desencanto y demás, creo que están construyendo un estado de ánimo en este momento muy particular, porque las situaciones confusas, las situaciones oscuras, las situaciones de miedo y de incertidumbre se pueden enfrentar de varias maneras, pero una de las cuales, por ejemplo, es ignorar el mundo real y refugiarse de la forma más estrecha y cavernaria en la vida privada. Pero si estamos atentos al mundo, creo que podemos encontrar dos modos de enfrentar esa situación. Uno es hacer un esfuerzo de reflexión, tratar de entender qué pasa, y entender qué pasa significa siempre comprender un pasado, el pasado del momento actual, cómo ese pasado ha ido constituyendo el momento actual, comprender el presente y tener una proyección de hacia dónde podemos ir. Esa es una reacción posible, o sea, el esfuerzo de reflexión, que si lo pusiéramos en términos de vida privada, sería el esfuerzo de madurar, de comprender y de madurar. Pero hay otro modo de pararse frente a esa situación que se han visto a lo largo de la historia del mundo en innumerables veces como una de las reacciones posibles, que es la huida de lo real. La huida de lo real, un cierto modo de negarla, de percibirla y sufrirla, pero no racionalizarla, y de refugiarse en una suerte de mundo irracional, místico, en algunos casos, en otras épocas, en el mundo religioso, en épocas más primitivas todavía, en atribuir los fenómenos que ocurrían en la vida a las fuerzas malignas o benignas del mundo natural, digamos, en el mundo del animismo primitivo ocurría eso, y en la actualidad sobre todo se expresa eso como una actitud cerrada, donde se busca en un estado de aturdimiento psicológico, intelectual, se busca al culpable o al chivo expiatorio, como se suele decir, y al mismo tiempo se pretende encontrar alguna figura mágica, sobrenatural, dotada de condiciones excepcionales, que opere como salvador o como salvadora. Este fenómeno, que es un fenómeno social extendido, se hace más acentuado en las sociedades modernas en lo que son nuestras clases medias. Por eso he titulado Los seres imaginarios de la pequeña burguesía, porque me quiero referir específicamente a lo que ocurre en el campo de la pequeña burguesía, y más particularmente de esa pequeña burguesía que despertó o volvió a despertar o se entusiasmó con la política durante los gobiernos kirchneristas y se transformó en seguidora más o menos racional o más o menos fans de Cristina Fernández de Kirchner. Porque vemos en estos momentos,
sobre todo en las redes sociales, conductas o manifestaciones muy curiosas de esta irracionalidad. Por un lado, se le atribuyen al presidente actual todos los males, en cierto sentido, por supuesto. No digo que se ignore que una cantidad de males provienen del gobierno de Macri, pero la tesis sería que si no salimos de esa situación, la culpa la tiene Alberto Fernández. Esa sería la tesis básica. Y el complemento de esa tesis es que la única persona que nos puede sacar de esa situación es Cristina Fernández de Kirchner. En ese planteo dicotómico se ignoran los sucesos de la vida real. Se ignora, por ejemplo, el fenómeno de la pandemia. Cuando digo se ignora, me refiero no a que se desconoce que existió, eso es obvio, eso lo sabe cualquier argentino, hasta los niños. Se ignora lo que significó, significar los efectos múltiples que tuvo sobre la sociedad argentina en particular, y hasta podríamos decir en términos generales sobre las sociedades globales de los distintos países del mundo, donde, por ejemplo, y esto tiene que ver con nuestro análisis, han perdido las elecciones prácticamente todos los oficialismos, generando una situación en el sentido que creo que obedece un poco a esto que estamos desarrollando, tratando de analizar, de responsabilizar a lo que se tiene más a vista, porque no estoy con esto defendiendo los oficialismos de todo el mundo, ni siquiera mi propósito es defender al oficialismo argentino, sino reclamar que tratemos de racionalizar la situación, de someter la situación al pensamiento crítico, de comprender cómo se ha generado esta situación en la cual estamos viviendo o estamos sufriendo, y qué recursos podemos poner en acción para superar este momento. Y eso tiene más importancia que si opinamos mejor o peor de Alberto Fernández, si opinamos mejor o peor de Cristina Fernández de Kirchner, porque es un reclamo a pensar, a buscar la objetividad, a dejar de mitologizar. Por ejemplo, si uno hace una especie de inventario en las redes, creo que se encontraría con que una porción muy alta del público que idolatra a Cristina Kirchner es más bien un ideológicamente guevarista, partidario de las revoluciones socialistas, cultor de la Revolución Rusa, de Cuba, obviamente de Chávez, y así por el estilo, de Evo Morales, y en general partidario de criterios de transformación profundos de la realidad, de lo que se denomina usualmente procesos o proyectos revolucionarios. Y acá se verifica una situación en la cual se proyecta sobre la figura de Cristina ese imaginario, esos deseos, esas ideas, atribuyéndoselas, invistiéndola de ideas que Cristina no tiene. Y lo voy a probar con un hecho muy reciente. Hace pocos días, Cristina Fernández ha dicho que el capitalismo es el sistema más eficiente y eficaz en la producción de bienes y servicios. Lo que constituye claramente una defensa del capitalismo. Creo que nadie podría decir lo contrario. Y además, a continuación, aclara
que su crítica es no al capitalismo, sino al neoliberalismo. Uno le podría preguntar si el neoliberalismo ha nacido del aire o ha nacido de huevo, como se suele decir. Y le podría preguntar también cómo es que su imaginario está puesto en el estado de bienestar, siendo que el estado de bienestar, por un lado, es algo que vivieron los países imperialistas, Europa, Estados Unidos, Japón, en distintas medidas y con distintas características, pero, digamos, no hablemos de los países nórdicos, en esos países se gozó eso que se llama el estado de bienestar. En la Argentina no lo tuvimos nunca, salvo en los años del primer peronismo, como una situación en la cual el general Perón y su régimen tenía indudablemente méritos, pero además en una situación en la cual la Argentina provenía de una situación en la cual la guerra mundial la había transformado en acreedor de deudas externas. O sea, la Argentina estaba en la situación, cuando terminó la guerra, en la situación absolutamente inversa a la que estamos actualmente, endeudados, como dicen las viejas, hasta la coronilla. La Argentina tenía fondos para reclamarle a Gran Bretaña, con los cuales pudo comprar los ferrocarriles, los teléfonos, compañías de seguros, y hasta la editorial Laínez compró los tranvías, y hasta la editorial Laínez la compró con los fondos que provenían de la deuda inglesa, que no nos había pagado los cereales que mandamos a Gran Bretaña durante toda la época de la guerra. Entonces, nuestro estado de bienestar fue efímero, y determinado por una coyuntura muy particular que un régimen oligárquico hubiera desperdiciado, o hubiera usado como lo usan ahora para fugar divisas o cosas semejantes. El mérito del peronismo es que lo usó para promover la industrialización del país y altos niveles de consumo en la clase trabajadora y las mayorías populares. Pero en una situación en la cual eso no era un objetivo tan alejado de nuestras posibilidades como aparece hoy, en que estamos en realidad en la situación inversa, siendo deudores de una deuda fenomenal que nos asfixia y que nos condiciona nuestra independencia para tomar decisiones, y que no podríamos desconocer, y eso también es un dato que se ignora desde la fantasciencia, no podríamos desconocer siendo que carecemos hasta de un apoyo mayoritario. No hablemos de que no contamos con un pueblo dispuesto al sacrificio y a la movilización para enfrentar el imperialismo. No solamente no contamos con eso, no contamos ni siquiera con el apoyo pasivo, electoral, mayoritario, aunque gobernó Perón durante todos sus gobiernos. También se desconoce eso. Entonces, creo que esa suma de desconocimientos y de vivencias y procesos que no han sido intelectualmente elaborados, y me puedo remitir incluso a las disputas armadas y sangrientas de la década del 70 entre las tendencias internas del peronismo. Me puedo remitir a que el peronismo actual no ha dado nunca cuenta de qué fue y por qué ocurrió y por qué lo respaldaron todos el proceso de la década del 90, y se resiste a creer, y allí los fans de Cristina tienen responsabilidad y parte, y se resiste a reconocer que Macri llegó al poder gracias a errores cometidos
durante el gobierno de Cristina, durante el segundo gobierno de Cristina, por la ruptura con el movimiento obrero, por el ninguneo a franca de los trabajadores, como ocurrió con los docentes, y por el fatídico empleo del impuesto a las ganancias para crear una grieta con una porción importante de la clase trabajadora. Y además, para colmo, vaciándole la campaña electoral a Scioli. O sea que no somos inocentes en la derrota del 2015, que es el antecedente inmediato y directo de la crisis que estamos sufriendo actualmente, o de las dificultades que estamos sufriendo actualmente. Entonces, creo que el fenómeno más inmediato que digamos que ha llevado esta desorbitación de los problemas en esa franja de la pequeña burguesía a límites que incluso llegan al delirio, son los resultados electorales del 2021. Porque los resultados electorales del 2021 son resultados en los cuales hay una especie de responsabilidad general del sistema político y particularmente en el caso del peronismo de la desaparición que es fruto de un proceso histórico de esos vasos comunicantes y de esa identidad firme que el pueblo argentino tenía en otras épocas por las cuales votaba al peronismo, aunque el peronismo no se pudiera presentar a elecciones. Y si no lo votaba en blanco. Y si no podía hacerlo, digamos, estaba pendiente de las pautas que lanzaba Perón desde Madrid, pero era absolutamente fiel, absolutamente mayoritario, y precisamente porque era así, era proscripto. Entonces esos resultados han terminado de desquiciar la conciencia y la inteligencia de la situación en algunos sectores que están en este momento en una actitud profundamente dañina para las fuerzas populares, porque en lugar de no de callarse la boca, porque no se trata de eso, en lugar de plantear sus propias posiciones de un modo que fortalezca al actual gobierno, al menos que lo fortalezca en su relación con los enemigos de la patria, aunque lo debilite internamente, pero lo fortalezca en la capacidad para enfrentar, digamos, el boicot del sistema judicial, las campañas mediáticas, la situación que se ignora que tenemos una situación parlamentaria donde no se tienen mayorías para una cantidad muy significativa de cuestiones. Entre otras, nos resulta imposible someter a juicio político a la Corte Suprema, canallesca que tenemos. Y sin embargo, uno frente a cosas así, que son realidades contundentes, se encuentra con gente que dice, ¿por qué no lo hace por decreto? Como si... que es más o menos como decir, ¿por qué no agarra una pistola a Alberto Fernández y va y le pega un tiro a cada uno de los 4 miembros de la Corte? Entonces, creo que ese fenómeno tiene que ser, a ese objetivo, con ese propósito hago esta columna, tiene que ser que logremos advertir que no se trata acá de contemplar desde una especie de platea, proliferando en gritos y en reacciones que recuerdan a los berrinches de los niños. No se trata de Alberto Fernández o Cristina Kirchner de optar entre uno y otro, sino se trata de una situación en la cual tenemos que privilegiar la unidad de las fuerzas populares contra el bloque oligárquico. Tenemos que luchar por fortalecernos política y electoralmente,
por aquella famosa cuestión de volver a conquistar al pueblo argentino, de volver a convencerlo. Ahora, para todo eso, y con esto termino, porque esto que voy a decir sintetiza lo que quiero transmitir, para lograr todo eso, lo primero que tenemos que recuperar es la racionalidad. La militancia, si quiere cumplir un papel positivo en la vida argentina de los próximos años, tiene que recuperar la racionalidad.